Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, como siempre, gozosos, disfrutando de este maravilloso día. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y aún a los que se van a conectar más tarde y a través de la semana. Como siempre, es mi deseo que todas las cosas estén fluyendo bien en sus vidas y que estén muy, pero muy bien. ¿Te resulta difícil perdonar? La Biblia nos enseña hoy en Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Justo antes de este pasaje, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús respondió con esta oración, la cual muchos conocen como la oración modelo. Aquí el Señor se refirió a varios aspectos a tener en cuenta cuando oramos. Nos habla de alabar y santificar el nombre de nuestro Señor que está en los cielos, de someternos a su voluntad y de pedir la manifestación de su reino, de pedirle nuestro diario sustento, pedirle que perdone nuestros pecados y que nos libre de todo mal. Es interesante notar que de todas las peticiones, la única que está sujeta a ciertas condiciones es la relativa al perdón. Y dice así: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido si queremos que nuestro Padre Celestial perdone nuestras ofensas. Después de terminar la oración, Jesús reafirma este principio diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está bien claro en la palabra que los cristianos debemos perdonar. Es pues la voluntad de Dios. Pero una cosa es saberlo y otra es llevarlo a la práctica. Cuando hemos sido heridos o cuando alguien a quien amamos ha sido maltratado, ¿cómo podemos perdonar? Por regla general, todos entablamos una lucha interna a la hora de perdonar. Y a veces, aun cuando pensamos que hemos perdonado, sentimos el sentimiento de rencor resurgir en algún momento. Perdonar no es simplemente un acto, sino un proceso continuo. Necesitamos perdonar la misma ofensa una y otra vez hasta que la amargura y el resentimiento desaparezcan totalmente de nuestro corazón. Nuestra meta debe ser perdonar profunda y completamente, como lo hizo el Señor con nosotros. Así nos dice el apóstol Pablo en Colosenses: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tú eres capaz de perdonar y dejar a un lado tu ira y tu disgusto en un acto decisivo de perdón, regocíjate porque tú has sido bendecido. Debemos tomar la decisión de seguir practicando el perdón hasta que logremos alcanzar esa meta, pero tenemos que estar conscientes de que no podremos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo manifestándose completamente y plenamente en nuestras vidas. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por un grupo de enfurecidos judíos, justo antes de morir, dijo, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto fue posible porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos: esta es la única manera de lograr que los resentimientos y las raíces de amargura dejen de existir en nuestros corazones. Podemos perdonar a los que nos han herido y seamos totalmente libres. Buscad el rostro del Señor en oración cada día y pídele que limpie tu corazón de todo rencor y lo llene de su amor perdonador. Si de verdad lo deseas, el Espíritu Santo te ayudará a perdonar y te sentirás libre de una gran carga. Vamos a orar. Bendito Dios, te ruego que seas tú, Espíritu Santo, arrancando toda raíz de amargura que pueda haber en nuestras vidas,
Señor, que seas tú transformando, cambiando, Señor, que nos reemplaces este endurecido corazón por un corazón de carne, por un corazón sensible, que pueda perdonar completamente a los que nos han herido, Señor. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén, amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, todos los que nos están viendo en este momento y los que nos irán a ver un poco más adelante. Damos gracias a Dios porque siempre esperamos que la palabra de Dios llegue donde tenga que llegar, donde el Señor decida que va a llegar, y que todos los receptores de esta palabra pues estén allí atentos, porque hermanos, si hay algo que necesitamos ahora es reforzar nuestra fe en el Señor, como hemos venido hablando últimamente. Y yo debo insistir en eso porque creo que eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que incrementemos o mayuguemos o insistamos en arraigarnos a la fe, en conocerlo, entender al Señor, vivir como Él dice, pero sobre todo aprender a depender más de Él y menos de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de las cosas que están pasando, que son muchas, que tal vez hay muchas de ellas que todavía ni siquiera nosotros sabemos y otras que no comprendemos por qué están sucediendo, pero todo esto es un plan del enemigo de las almas para desestabilizar aún a los que creen, como dice la Escritura. ¿Encontrará fe todavía el Señor cuando vuelva? Estamos hablando de cuando Él vuelva por su iglesia. Amén. Entonces, es importante, hermano, y por eso el título de la enseñanza de hoy. Espero que usted haya recibido esa invitación, ese aviso que siempre tratamos de hacer de la mejor manera para invitarlos a que se conecten. Y la enseñanza de hoy se llama perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y entonces hay varias escrituras que nos invitan a eso, a que sigamos perseverando, a que no desmayemos, a que sigamos por el camino correcto, a que aprendamos a dejar, a pasar por encima de todas estas aflicciones, de las pruebas, porque si algo el Señor dijo es que íbamos a tener aflicciones en la tierra, pero también dijo que confiáramos y que esperáramos porque Él había vencido y estamos en sus manos. Entonces, una cosa es ver, oír lo que está pasando y otra cosa es depender plenamente del Señor y saber que las cosas suceden allá y no aquí. Entonces, esa palabra que hoy traigo tiene el propósito de motivar a perseverar en la fe en Cristo. Porque, como les dije, la palabra advierte sobre ello. Y si lo hace es porque algunos se pueden estar sintiendo de pronto desmoralizados, agotados, como que llegaron al tope, como que la fe que profesan no tiene resultado. Y parece que todo como que anda mal y que ya no hay deseo ni de orar y menos de buscar en la palabra de Dios esa sabiduría divina que realmente transforma la vida. El asunto es que, como nos dice la palabra, tenemos que aprender a cambiar de forma de pensar. Entonces estamos condicionados a una manera de pensar muy terrenal, muy basado en la evidencia palpable. Y resulta que Dios, pues, aunque vemos su creación, nosotros no creemos que Dios esté presente, que sea un Dios real, vivo. Lo mencionamos porque es más como una tradición decir Dios antes que de pronto hablar de un Dios que conocemos, ¿sí? Y la idea de Dios es que lo conozcamos y lo podemos conocer a través de su palabra. Lo podemos conocer entendiendo y Él nos va a dar sabiduría para entender. Y como vamos a ver hoy, de pronto nos volvemos como perezosos en el asunto. Y porque estamos acostumbrados a lo que el mundo nos enseña, que es la inmediatez. Todo ahorita es simplemente oprima un botón y ahora casi que ni decimos nada, simplemente como que nos concentramos y las cosas suceden, porque eso es lo que está avanzando la ciencia. Entonces queremos que así sea Dios y que si yo le pedí a Dios que creo que le estoy pidiendo lo correcto, pues Dios me responde de una vez. Y a veces ni siquiera sabemos pedir, dice la palabra de Dios. Pedimos para nuestros propios deleites. Y no está hablando de que no podamos disfrutar de su creación, pero está hablando de aquellas cosas que nos corrompen el alma, que nos llevan a distraernos y a olvidarnos de Dios
Y hoy sí que está populando esto. Todo el mundo, por ejemplo, desde pequeñitos quieren ser cantantes, quieren ser youtubers, quieren llamar la atención, hacer videos para todo, quieren mantenerse ocupados, los deportes, todo el mundo, los otros quieren ser deportistas o basquetbolistas o lo que sea, depende de la región. Todo el mundo quiere hacer algo más y más y más y más y estar involucrado en eso y se olvidan de Dios. Entonces nos habla más bien de esos deleites que nos apartan realmente de Dios y que simplemente están para satisfacer aquellos deseos de la carne, aquellas cosas que son descontroladas. Amén. Entonces la palabra de Dios nos da sabiduría, hermano. Algunos cuando leen, por ejemplo, Hebreos, recuerde tener su apunte, su nota, su libreta de notas y apunte, hermano, porque perdemos a veces tiempo buscando la escritura y perdemos el hilo de lo que estamos hablando. Y sobre todo que es bueno oír sobre lo que citamos de la escritura para que usted mismo verifique y no se deje, como dice la escritura, meter los dedos a la boca. Vaya sobre ella y pídale sabiduría a Dios. Mire, hermano, no se deje confundir por las palabras que lee, porque a veces leemos en el español viejo y entonces es como complicado, y entonces no entendemos y entonces nos desesperamos y eso nos paga volver a leer. Pero el Señor ha prometido que nos da sabiduría, entonces hay que perseverar, esa es una de las tareas que hay que hacer. Entonces en Hebreos capítulo 6, versículo 11, dice, Hebreos 6:11 dice, pero nosotros deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo cuidado para la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Pero nosotros deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo cuidado, la misma atención para la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Es decir, manténganse en esa alerta, en eso que han estado haciendo, manténganse para que cuiden esa fe, para que tengan esa completa seguridad hasta que llegue el fin. Es una esperanza que el Señor nos ha prometido nueva vida. Entonces mantengámonos en esa esperanza con la misma diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro 1, 13. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestra mente. Sabiduría, inteligencia. Dios acude a nosotros, a la parte intelectual nuestra. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestra mente. Sed sobrios y esperad perfectamente hasta el fin aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Jesucristo. Entonces los dos autores, tanto Pedro como el autor de Hebreos, nos instan, nos motivan a que nos mantengamos firmes. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo hasta que sea el momento de la partida de nosotros, de alguna manera, o sea, porque Dios nos sacó de acá, o porque ya es hora de dejar el cuerpo de humillación, como dice la Escritura, para que esa esperanza se mantenga viva hasta el momento del fin. Son versículos que nos invitan a esperar, ¿sí? Si usted lee atentamente, nos están invitando, manténgase, espere, confíe, a tener confianza hasta el fin, hasta que se manifieste lo que hemos de ser, porque todavía no lo es. ¿Y por qué no lo es? Pues porque tenemos un cuerpo imperfecto. Y ahora, y en medio de esa esperanza, entonces, no nos vemos, algunos se ven desfallecer, o tal vez se han cuestionado, o usted mismo se ha cuestionado si su fe es realmente genuina y no es como aquellos que Jesús describe en la parábola del sembrador que creen que por un tiempo, que han creído por un tiempo, pero cuando se presentan las pruebas se apartan. Y eso no es que sea un pecado, es que puede suceder a cualquiera de nosotros. Amén. En cualquier momento pensamos por las circunstancias que atravesamos y parece que todo está tan terrible que pareciera que nuestra fe no es genuina, como que yo no he creído correctamente, como que me falta hacer algo. Y entonces, pues, de eso no se trata, porque estos son pensamientos que llegan y son dardos del enemigo que llegan para atormentarnos y para hacernos dudar, como pasó con Adán y Eva. Y parece que hay un estancamiento a veces en la vida, en esa vida cristiana. No hay más una razón para seguir perseverando, de llegar a ser útil para el reino de Dios.
Entonces, como que estamos allí, como que, ¿y ahora qué? Y como que esto es todo, a ver, ¿qué pasa? Y como que empezamos a cuestionarnos. Así que con toda fe y certeza de que sea Dios hablándole a su corazón, le sea para recobrar ánimo esta palabra, para estimularlo a seguir a pesar de usted mismo, a pesar de que usted se sienta que no está avanzando, que no está creciendo, eh, a pesar de que usted de pronto se subestime y siga usted creyendo con la mirada puesta en lo alto, en lo que Dios dice. Recuerde, cuando hablamos alto no es que se quede mirando para el cielo, sino lo que viene de Él, ¿sí? En su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él hizo, no creyendo el engaño, no dándole el crédito al engaño, al desaliento, a la mentira que puede haber permitido usted en su mente, sino más bien creyéndole profundamente a Dios a través de la exposición de su palabra, de su palabra. La carta a los Hebreos, que es en la que hoy me voy a concentrar más que todo, fue escrita a propósito de que algunos creyentes allí, y eran creyentes, algunos de ellos judíos, estaban en ese estado de ánimo. La mayoría de ellos acaban de salir de una tradición religiosa que se concentraba en sacrificios y en leyes y en normas, en esfuerzo propio para ganarse el amor de Dios. Y entienden la gracia, el amor de Dios, que es un regalo que Dios les da, no tienen que trabajar por él, solamente creer y recogerlo y recibirlo y abrazarlo. Y entonces eran estos judíos cristianos que estaban siendo presionados y maltratados para que volvieran al judaísmo. ¿Y por quién? Pues por unos judíos que estaban allí metidos, infiltrados, tenían esa intención. Entonces, esa clase de presión, imagino, usando toda clase de argumentos concerniente a la ley, y tenía algunos de ellos al borde de volver a ese judaísmo, a esa práctica religiosa, y otros pensando en volver a las prácticas de la ley, ¿sí? Y aquí hay una gran diferencia, hermanos, que es lo que siempre hemos tratado de establecer, porque la ley no salva a nadie, la ley se concentra, o la ley hizo que los hombres se concentraran más bien en ellos mismos, pensando que por sus obras ellos podrían lograr la aceptación de Dios, y resulta que Dios les dice, no, para eso no fue la ley. ¿Sí? Y Dios en ningún momento descarta la ley, sino que les dice, la ley, ustedes aprendieron a vivir por la ley, y la ley lo que hace es condenarlos, porque cuando ustedes violen la ley, pues están condenados. Entonces les dice, para eso fui yo, para eso me hice hombre, para eso estuve entre ustedes, para eso yo mismo di mi vida por ustedes, para que ustedes encontraran en mí la justicia que necesitan para estar libres de toda esa condenación y todas esas prácticas religiosas y de todo esto, y entendieran el amor mío hacia ustedes, y ustedes puedan entonces acercarse confiadamente a mí y dejarse influenciar al punto de que ustedes puedan renovar su entendimiento y vivan como yo les enseño. Bueno, ustedes entienden lo que estoy diciendo, es algo parafraseado. Entonces para ellos era desalentador verse en la encrucijada de seguir creyendo en el amor de Dios, que es sencillo, es decir, no tengo que hacer nada sino creer. Y para ellos había un conflicto, como si que no tengo que hacer nada, o sea, estaban acostumbrados a hacer. Y claro, uno debe hacer, ¿qué debe hacer? Pues renovar la mente cuando se entiende el amor de Dios. ¿Por qué renovar la mente? Pues porque las cosas buenas como las malas, Dios nos las revela. Hemos aprendido a aceptar cosas malas como buenas y a vivir en medio de esas cosas como con una indiferencia, y no nos importa ya. Entonces Él nos dice, eso es malo, cambien, usted ya no lo vea de esa manera, no lo vea como aceptable, como que se acostumbró, vea lo malo, es malo, no le sirve, no le conviene, no lo edifica, y ahora aprenda cómo es bueno, qué es bueno, y viva conforme a eso. En resumen, pues eso es lo que está pasando en el Nuevo Testamento sobre todo. Entonces Dios manifiesta a través, o manifestó a través de Jesucristo, un amor genuino, insondable, perdonador y con esperanza de vida eterna. Eh, y no es lo que los hombres quieren, que son ritos, leyes, sacrificios que no eran necesarios ante Dios.
Amén. Entonces, ¿cuál de los dos? Y la gente estaba en esa encrucijada. O vuelvo a lo mismo, donde yo siento que soy útil, o sigo en esto creyendo por fe y también puedo ser útil, pero de una manera diferente. Ya no tengo que hacer estos ritos para ganarme el amor de Dios. Lo que tengo que hacer es transformar mi vida, caminar de acuerdo a la enseñanza divina, y cuando lo pruebe puedo enseñar a los demás. Entonces tal vez no sea exactamente el mismo caso, o caso de su caso, o el caso de alguien conocido. Tal vez no sea esto, tal vez sí, pero lo principal aquí es que las emociones están envueltas. Pueden ser estados de ánimo generados por pensamientos que contradicen su fe, o que quieren contradecir su fe, o que quieren negar su fe, u otras razones que también pueden ser combatidas con las palabras que están ahí mismo en la misma carta. Porque si usted es juicioso, pues va a ir a todo el capítulo 6 de Hebreos y lo va a leer, y para el mejor entendimiento. Pues ojalá lea todo lo demás. Entonces, podemos caer inclusive inconscientemente en la apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía o qué es apostatar? Significa apartarse de la fe en Cristo, y es exactamente ese el objetivo de la carta a los Hebreos, el de revelar la apostasía enseñando la verdad. Es decir, la apostasía es cuando yo pruebo, yo le hago, luego me retiro y empiezo a rechazar esa fe, ¿sí? Digo, eso no sirve, o es que, y empiezo a buscar excusas y empiezo a buscar culpables, y finalmente la fe en Cristo, lo que hacen en esa iglesia, etcétera, iglesias que se predica a Cristo, la palabra de Dios, a eso no sirve, eso estaba equivocado, allá engañan y no sé qué, y me vuelvo otra vez a las tradiciones religiosas de los hombres. Eso se llama apostatar, apostatar. Pero para colmo, algunos también enseñan, y otros han aprendido de esas malas enseñanzas por el mal entendimiento inclusive de esta carta, que la salvación se puede perder. Tal vez usted puede no creer, hermano, pero no puede perder lo que el Señor le garantiza que le ha dado cuando usted lo recibe con una fe genuina. La salvación no se pierde. Usted puede rechazar y negar esa fe, puede seguir en el mismo estado de incredulidad, o la puede recibir y mantenerse allí. Tal vez no crea que usted sea salvo, pero usted se persevera allí y se mantiene allí. Son dos cosas diferentes. Y la idea es que usted tenga una convicción plena, una certeza plena de su salvación. Ahora, los que apostataban o los que apostatan o niegan la fe son aquellos que, dice Juan, y los describe, estaban dentro de ellos, parecían como ellos, o sea, eran semejantes a ellos, y semejantes no en el físico y no en esas cosas, sino en sus actitudes, en sus procedimientos, en sus palabras, ¿amén? Y estaban allí, pero se mezclaron alguna vez entre los verdaderos, que luego se fueron para negar eso que escucharon, porque ellos no estaban convencidos, ellos no creyeron, se infiltraron con el fin de dañar. Ahora dice ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, primera de Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera manifestado que no todos son de nosotros. Cuando Juan habla de permanecido con nosotros, no habla de exactamente ellos, sino de los que están en esa misma fe, donde sea que sea. Entonces, en todo el Nuevo Testamento hay muchas advertencias contra la apostasía, y existe porque es necesario que entendamos que no todo el que profesa ser creyente lo es. Y esto es importante. Hay muchos infiltrados dentro de la iglesia cristiana que están allí con un objetivo que es desmoralizar, condenar, acusar, dividir, incomodar y hacer lo posible para que los que sí creen dejen de hacerlo. Yo tengo experiencias en esto, ¿sí?
Nosotros en nuestra congregación lo hemos vivido y no es que sea exclusivo de nosotros, eso pasa en todo lado donde hay verdaderos creyentes. Viene Satanás con infiltrados a meter ideas, problemas y todo para que la gente empiece a fijarse en los hombres y no en Dios y se desmoralicen. Entonces nosotros somos débiles, caemos en el error, peleamos, nos dividimos, argumentamos, ya nos salimos de la gracia y entonces pues damos un ejemplo equivocado. Entonces, si estamos ciertos, si estamos seguros, una convicción plena en la salvación, donde sea que sea nos mantenemos y como sea nos mantenemos. ¿Sí? Entendemos las estrategias, pasamos por ellas con argumentos, con sabiduría, pero sobre todo con una fe inquebrantable en que Dios nos está guiando a la victoria. Ahora, el autor de Hebreos hace una aclaración muy importante luego de establecer que aquellos que niegan a Jesucristo no tienen otra alternativa para su salvación. Por eso es importante leer todo el capítulo. ¿Amén? Pues claro, hermano, piense, porque es imposible, como dice ahí la escritura, que los que una vez fueron iluminados con la verdad es lo que Dios hizo por ellos en la cruz. El estado de ellos era, o de todos éramos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y para Dios, que es soberano, que es absoluto, que es verdadero, que es único, Él dice la única forma de salvarles por medio de lo que yo hago para ustedes y por ustedes. Y eso es en Jesucristo. Si ustedes no aceptan eso, pues ya no hay otra manera. Si a usted ya se le reveló eso, ya no hay otra revelación porque es la única. Amén. Y dice además la escritura, y hasta los han hecho partícipes del Espíritu Santo y nieguen el único medio de salvación conforme a la voluntad de Dios. Entonces probaron, es como que les gustó la comida, lo probaron y pero después dicen, no, eso finalmente eso no sirvió y eso estaba feo. En fin, es algo parecido, ¿sí? Entonces apostatan, rechazan esa fe. Pues es la única forma, diseño de Dios, el soberano, de salvación, no hay otra más. Entonces, si usted rechaza la única, pues ¿cómo queda? Pues perdido. ¿Amén? Es imposible que ellos puedan otra vez ser regenerados porque la única forma de ser regenerados es a través de la fe en Jesucristo. Y luego dice ahí en Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 10. 6, 9 al 10. Dice, pero en cuanto a vosotros, entonces ya el autor de Hebreos se dirige a los que están allí en la fe, que tienen esta presión por los demás, que los están tratando de sacudir, de sacar de allí, que están como desanimados, que están como desalentados, como que ven que no son útiles para Dios. Y les dice, en cuanto a vosotros. Y si usted está en un estado así, hermano, y como que dice, pero ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? En cuanto a usted, hermano, aunque hablamos así, estamos convencidos de cosas mejores. Escuche bien atentamente las palabras. Estamos convencidos de cosas mejores y que tienen salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escuche, si usted no entiende cómo es servirle a Dios, aquí nos dicen cómo. Amén. El servicio, el amor hacia Él, hacia su nombre, es habiendo servido a los demás, a los santos, o sea, a los creyentes. Amén. Y a los que han de creer. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y quiero hacer aquí un paréntesis y como un llamado de atención a los hermanos en la fe, porque a veces pensamos que si no seguimos tradicionalmente en lo que veníamos haciendo, se acabó. A veces pensamos que si no es el mismo pastor que nos ha estado enseñando siempre, se acabó. A veces pensamos que si no es quien me dé, yo no puedo recibir y resulta que entonces yo mismo me elimino y me descalifico para de pronto hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es decir,
vaya y enseñe. Entonces nos acostumbramos a estas tradiciones y dentro del cristianismo también adoptamos tradiciones. Entonces llevamos muchos años en el mismo lugar, con los mismos hermanos, y queremos seguir en las mismas cuando el Señor nos dice, vayan, vayan, vayan. Recuerde la historia en el libro de Hechos. Después de que el Señor resucita y se encuentra con ellos allá en el aposento alto y les enseña que es Él y los instruye y está con ellos días y noches enteras antes de partir, les dice, vayan y enseñen y prediquen. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron. Y entonces se volvieron una comunidad muy bonita. Y eso no es que esté mal, pero entienda que el objetivo principal es que usted vaya, se active. Amén. Porque él no le dijo solo a los apóstoles, él le dijo a sus discípulos. Y entonces les dice, y ellos se quedaron allí, y entonces ahí fue cuando se manifestó este gran amor entre ellos, que muchos de ellos vendieron propiedades para sustentar a los que menos tenían. Y entonces se quedaron allí. Y resulta que vino Saulo, que en ese tiempo, después fue Pablo, pero en ese tiempo era Saulo que perseguía a la iglesia y los dispersó porque él perseguía a la iglesia. Y cuando fueron dispersos empezaron a hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, si usted en este momento se encuentra de que ya no es el mismo lugar, ya no es el mismo pastor, ya no es lo mismo, hermano, ese es momento, creo, sinceramente, que es un momento de ir y enseñar y predicar. Usted no tiene que recibir un título de otro hombre para que usted pueda hacer eso. Amén. Bueno, muy bien, entonces volviendo aquí al tema, el autor de Hebreos, tenía toda la intención de animar a estos hombres y a estas mujeres a no desmayar, haciendo lo que hacían siempre, que era mostrar la misma solicitud o la misma atención. Escuchen, no tradición, practiquen lo mismo, hagan lo mismo, concéntrense en lo mismo, sino que en la actitud de servir, de atender, de hacer hasta el fin, por dos específicas razones. La primera es que la perseverancia es donde nosotros podemos preservarnos en la fe. Cuando usted se mantiene en la actitud de aprender, de vivir y compartir, usted entonces está preservándose en la fe de Cristo, en la presencia de Dios constante. La fe verdadera persevera hasta el fin porque hay certeza de Dios, hay certeza de su verdad y hay una esperanza inquebrantable. Eso es lo que nos espera, lo que Él nos ha prometido. Y usted se mantiene. Recuerden, Pablo, el ejemplo de Pablo. Pablo decía, yo mismo no lo he logrado, pero me mantengo en el camino mirando hacia las cosas de arriba. Y cuando ya iba a morir, dijo, ya llegué. Amén. Pero Pablo en ese lapso de tiempo vivió una cantidad de cosas que cualquiera de nosotros fácilmente se hubiera desanimado. Lo apedrearon, sufrió persecuciones, pobreza, hambre, frío, soledad, traición, encarcelamientos. En fin, él sufrió todo esto por simplemente cumplir lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces la fe verdadera persevera hasta el fin porque hay certeza de Dios, hay certeza de esa esperanza de la vida eterna. Amén. No es fe en doctrinas incorrectas que enseñan que la salvación se basa en cualquier cosa que el hombre pueda hacer para ganársela. Entonces tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer promesas, tengo que hacer novenas, tengo que hacer rezos, tengo que hacer penitencias, tengo que hacer y resulta que por dentro me está consumiendo la angustia porque el pecado me acusa, porque etcétera y etcétera, y no estoy viviendo en la libertad que Cristo me da de saber, ya fui perdonado, Cristo lo hizo todo por mí, yo lo que necesito es entender y transformar mi vida para no vivir más como estaba viviendo en esa inmundicia de tristeza, de angustia, de desesperanza, de desconsuelo, de miedo, sino que ahora vivo libre porque Él me ama y Él está conmigo y yo me puedo acercar a Él y puedo hablar con Él confiadamente y aunque no lo oiga y no lo vea y no lo sienta, yo sé que Él está allí y que Él me escucha y que Él atiende cada una de mis cosas
porque él sabe mejor que yo y Él sabe cuáles son mis verdaderas necesidades. Amén. Entonces esta es la gracia, es la fe en lo que hizo Dios en la persona de Jesucristo y es suficiente para mi salvación. Si usted nota ahí en el versículo 11, recuerden Hebreos 6, 11, el autor de Hebreos quiere que entendamos que manteniéndonos en esa fe con paciencia podamos al final recibir todo lo bueno que esperamos recibir, que se realice y complete nuestra esperanza que nos ha revelado Dios. Lo bueno también es que en ese transcurso de vida que tenemos aquí, también podemos gozar de las bendiciones de Dios. Hace 8 días hablaba de esto. Ahora hay personas que creen con un corazón sincero, hermano. Son genuinos en su fe. Pero no tienen certeza o llegan a dudar de que lo son, de que son salvos, de que son creyentes. Entonces ellos piensan, porque todavía no han transformado su forma de pensar, que un pecado que cometen ya Dios se apartó de ellos, ya Dios los abandonó. La seguridad de la salvación no la tienen todos los creyentes o los cristianos. Déjeme usar otro estilo de exposición aquí para afirmar esta verdad. La inseguridad de la salvación no es una prueba de que no somos cristianos. La inseguridad de la prueba no es, la inseguridad de la salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Si usted duda de su salvación, no quiere decir que usted no es cristiano. ¿Amén? Simplemente le falta convicción, le falta certeza. Hay muchos que sin creer van a llegar con total certeza a acompañar a Satanás. Eso sí es seguro. El pecado y la muerte serán sus compañeros eternos. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre que está en los cielos, que usted crea en lo que Él hizo a través de Jesucristo. No que se apegue a leyes. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Escuche. En otras palabras, los que creen y aún llaman al Señor, Señor, no necesariamente son creyentes. Pero también puede ser que un creyente genuino sea salvo aun cuando no tiene esa seguridad de su salvación. Por otro lado, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá ir por el camino señalando que el creyente, ese camino para el creyente, un camino con gozo. Usted recuerde la experiencia de Job. Job hacía unas tradiciones religiosas por él y por cada uno de sus hijos y hacía holocaustos. Y él era un hombre respetable y todo, pero él tenía dudas en su corazón. ¿Qué pasaba? Pues no estaba disfrutando la libertad en Cristo. Amén. Si bien es cierto, era correcto, si él era justo, si él era recto, y eso fue una descripción que Dios mismo dio de Job, él no disfrutaba de su vida porque vivía con angustia, vivía con temor. ¿Por qué? Porque no tenía una convicción, de Dios en su vida. Si nota usted en el capítulo, ahí mismo capítulo 6 de Hebreos, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escucha bien, entonces si continuamos aquí, si unimos una con otra, el autor de Hebreos insta a que se mantengan con la misma actitud, con la misma atención. ¿Para qué? Para que no se hagan perezosos. Entonces esta es la razón por la que hay que mantener la misma solicitud o interés en la obra, y la obra es ellos mismos y luego expanderla, enseñarle a los demás, en la propagación del amor de Dios, de las buenas nuevas, es para no hacerse perezoso. El estar seguro nos mueve a no ser perezosos. Por eso, obtener una plena certeza de nuestra salvación o seguir avanzando para alcanzar la madurez en esa convicción nos hace cada vez más
útiles para el propósito original de Dios, que es la salvación de las almas, para heredar esas promesas constantemente. ¿Sí ven, hermano? No es solamente, entonces por eso se hace válido el versículo que dice, no sean solo oidores, sino que hacedores, hacedores. ¿Y qué es hacer? Pues es mantener perseverando en aquello que alimenta mi fe. Entre esas cosas, como vamos a ver ahorita, es esa actitud de querer aprender, de querer recibir, de estar activo, pero también de aplicar. Eso se puede lograr entendiendo lo que nos dice ahí en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Paciencia indispensable. Paciencia. Pero fíjense que primero es la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo, en Dios. Dios está allí. Paciencia. Tengo que ir esperando, confiando, esperando para llegar. Pero mientras tanto me mantengo útil, activo, no desfallezco. Entonces destaquemos dos cosas. Una es seguir siendo diligentes, que es lo contrario a ser perezosos, y consiste en dejar de lado aquellos hábitos que nos ayudan a mantenernos, no dejar, perdón, de lado aquellos hábitos que nos ayudan a mantenernos contactados, conectados a esa fe en Cristo. Por ejemplo, leer la Biblia, meditar en ella, orar, buscando sabiduría de Dios, consuelo de Dios, apoyo en Dios, buscar congregarse con hermanos para edificarse entre ellos o nuevos creyentes para enseñar lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido y lo que ya estamos viviendo. Poner en práctica las enseñanzas en su propia vida. Hay que tener en cuenta que la vida cristiana, hermano, no consiste en prácticas religiosas, no consiste en que usted se enclaustre y se dedique solamente a orar y a leer la Biblia y orar. No, esto sí puede ser una buena actitud, pero usted tiene otras obligaciones que cumplir. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que eso no es lo que Dios nos está pidiendo, sino en la vivencia de la palabra de Dios. Amén. Volvamos al ejemplo de la universidad. Usted va a la universidad a estudiar y usted va aprendiendo y usted va aprendiendo, pero usted todavía no es lo que ha de ser, porque tiene que aprender, tiene que estudiar un poco de años para aprender. Finalmente, cuando usted aprende, recibe un título que le dice usted ya es esto. Pero la única manera de usted saber si usted aprendió es cuando usted va y ejecuta lo que aprendió, va y hace lo que aprendió, pone en práctica lo que aprendió. Lo mismo, usted aquí estudia, usted aquí ora, usted aquí tiene una actitud de voy a aprender y voy a aprender y voy a aprender. Y va a recibir palabra, pero esa palabra empieza usted a ponerla en práctica. Y cuando usted la pone en práctica, entonces empieza realmente a gustar su profesión. El problema es que aún el cristianismo se ha convertido para los hombres en una religión más donde se exigen un sinnúmero de condiciones cuando el amor de Dios nos da todas las cosas que necesitamos. Tal vez tengan una buena intención, tal vez en las congregaciones quieran mantenerlo usted ocupado, quieran enseñarle, pero le exigen y de eso depende de su fe si usted cumple o no cumple. Y eso es lo que está mal. ¿Amén? Cuando existe una convicción de que Dios es real, de que Jesucristo es Dios hecho hombre, que dio su vida por cada uno de nosotros para perdonarnos todos nuestros pecados, y nos enseña tanto la verdad como el engaño, nos mueve a querer que otros también conozcan la voluntad de Dios, porque es lo que nos da esperanza. Cuando usted solo hace, cuando usted va con convicción a hacer, entonces encuentra real sentido a lo que usted cree y encuentra real gozo en lo que usted cree. Mi esposa en estos días que hemos tenido que ir a unas terapias que le enviaron para sus piernas, pues allí se encuentra con un señor y con el papá y el hijo y la esposa del hijo, ya son gente mayor, y tuvo la oportunidad de evangelizar o de hablar de la palabra de Dios.
y ese día salió contenta y me dice, por fin hice algo productivo. Es que no hay como poder poner a la orden de los demás todo lo que ya sabemos, porque es que Dios va a actuar allí en medio de esto. Es lo que nos soporta en el momento de dejar nuestros cuerpos, esa fe, cuando el proceso de muerte que conocemos. Y entonces el entender la verdad de Dios es lo que nos soporta ante la pérdida del ser querido, nos mantiene a flote, nos da fuerza, nos da vida, nos da alegría, no tristeza, porque entendemos que nos vamos a encontrar con ellos. Porque nos espera una vida eterna como Dios la diseñó desde siempre. Mire lo que Salomón escribió con respecto a la pereza y describió la excusa más increíble que usa el perezoso para no hacer lo que debe hacer. Proverbios 26:13. Cuando yo estoy hablando de esto, usted piense cuáles pueden ser sus excusas. Amén. Salomón lo llevó a un extremo, como tratando de decir, mira hasta dónde puede llegar alguien para no hacer lo que tiene que hacer. Proverbios 26:13. Dice el perezoso, hay un león en el camino, hay un león en el medio de las calles. Solo imagine usted esto. Ah, no puedo salir, tengo que quedarme porque allí me van a matar, me va a devorar. Hay un león por fuera. No puedo hacer nada, mejor que me quedo acá quietecito, mejor resguardo mi vida. Prefiere quedarse allí cómodo en su estado, que no entiende que es lamentable, porque como también dice allí en Proverbios capítulo 15, versículo 19, Proverbios 15, 19, lo va a leer en un lenguaje sencillo. Dice, qué difícil es la vida para el que es perezoso y qué fácil es la vida para la persona honrada. Mire las dos cosas, analícelas. Aun cuando el perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición en su vida, está haciendo lo incorrecto. La vida para él, por su pereza, es difícil, pero él la anhela. Pero es difícil, ¿por qué? Porque decidió ser inactivo, perezoso. Si se vuelve activo, pues la vida es más fácil. Eso es lo que dice aquí el versículo 19 de Proverbios. Producirá el cumplimiento de lo que tanto desea, como lo dice sabiamente ahí también en Proverbios 13, versículo 4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Entonces, cuando las personas quieren, y ahora hablando de la fe en Jesucristo, que ya nos dio su herencia, que Él nos quiere proveer de todas las cosas, cuando somos diligentes, entonces fíjese que conseguimos lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Pero ¿qué se queda haciendo el que no hace nada? El que no dispone nada, el que no da nada, el que todo el tiempo saca excusas, aún para invertir en sí mismo. Simplemente se queda cómodo y saca todas las excusas posibles. Ambiciona, pero no consigue. Entonces, si usted quiere avanzar en su fe, si usted quiere progresar en sabiduría, si usted quiere entender mejor y verse útil en las manos de Dios, hermano, póngase activo. Póngase activo, actívese, siga, persevere. Cuando nos quedamos solo con lo poco que aprendemos el sábado o el domingo en nuestras reuniones, sin ejercer la fe, si no somos diligentes en la meditación, en la oración, en la aplicación de lo aprendido, que es la manera de alcanzar una mejor condición en la vida, entonces lo que va a suceder es lo contrario. Es como, se lo voy a poner de esta manera que parece ridícula. Es como seguir luchando contra el viento para lograr que cambie de dirección usando la propia sabiduría sin la sabiduría de Dios. Lo que hay que hacer es entrar en actividad, aprender a depender de Dios confiando más en su naturaleza, en lo que Él es, que es todopoderoso, que es todo sabiduría, en su infinito amor, en su misericordia. Es levantarse cada día agradeciendo que estamos en las mejores manos. En cada actividad que usted haga, hermano, hágalo como para Dios, en que no me voy a dejar dominar por ninguna emoción o por ningún sentimiento adverso o pensamiento negativo,
o contrario a lo que se deriva del amor de Dios, en que todo mi ser está atado a la voluntad de Dios y por eso yo actúo con amor, con mansedumbre, sabiamente, sin dejarme llevar por las emociones. Es permanecer en las promesas de Dios, aun cuando mi cuerpo, cuando mi sabiduría, cuando agentes externos a mí me digan que no es posible. Es llevar el mensaje partiendo de lo que conozco que Dios ha hecho en mi vida, estimulando al caído a que se levante de la manera en que yo lo hago cuando he aprendido a hacerlo por la fe en Cristo. Es hacer lo que debo hacer aun cuando siento que no quiero hacerlo, porque todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Es asumir las aparentes derrotas con fe, sabiendo que todo me es bueno o nos es bueno para aquellos que amamos a Dios. Es tener presente que aun cuando aparentemente tengo escasez, nada me faltará porque tengo un Padre que sabe todas mis necesidades y suple para ellas y que nunca me va a abandonar. Esto es activar la fe. Esto es vivir en la fe. Y yo sé que Dios le va a dar mucha más sabiduría. Y todavía no terminamos este tema, hermano, así que lo espero el próximo sábado, amén, para seguir buscando cómo no dejarnos dominar por el miedo, la duda, la incertidumbre, que puede ser resumido tal vez en una sola palabra y eso se llama pereza. Amén. De todos modos, hermanos, ahí vamos, seguimos trabajando, hacemos las cosas como para Dios. Usted no se deje, no crea que ya llegó al tope, no busque nuevas experiencias, porque es ahí donde está el error. Recuerde, el Señor estuvo con sus discípulos, gente normal como usted o como yo, 3 años larguitos. Les enseñó, vivieron cosas, practicaron cosas. Y luego, aun cuando ellos se sintieron solos, aun cuando ellos se sintieron, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando de pronto tuvieron algo de incertidumbre, el Señor vino y les recordó y les enseñó y les dijo, vayan, persevera en la fe hasta el fin. Amén. Muy bien, dejo esta información importante. Si quiere aprovecharla, pues con mucho gusto le vamos a responder. Y agradecemos a todas las personas que con sus bienes nos ayudan a perseverar, a seguir adelante. Padre bendito, gracias por tu palabra que ha sido expuesta hoy, que nos ha enseñado, Señor, a perseverar, a mantenernos fieles en una buena actitud hacia lo que hemos creído, viviendo como tú nos enseñas para no dejarnos llevar, Señor, por la duda y la tentación. Gracias, Señor, por escuchar más de lo que te decimos. En Cristo Jesús. Amén.